Muy buenos días, ¿cómo están? Les saluda Victoria Rodríguez en un Date Cuenta Más, como siempre, preguntándole a los expertos. Hoy vamos a estar hablando sobre las terceras cordales, mejor conocida como las muelas del juicio, que en muchas ocasiones son muy temidas por las personas al momento que estas van a brotar en nuestra boca. Les recordamos a todos nuestros televidentes, el teléfono 9992-2292 es el WhatsApp para que pueda escribirnos sus preguntas, al igual que a través del Facebook de GoTV Honduras en el live de Date Cuenta, nos puede dejar su comentario. Antes de que conozcamos a nuestra invitada especialista el día de hoy, veamos cuáles pueden ser algunas de las interrogantes con respecto a este tema, las muelas del juicio. Tu boca pasa por muchos cambios a lo largo de la vida. Un acontecimiento importante que generalmente tiene lugar entre las edades de 17 y 21 años es la aparición de los terceros molares. Tradicionalmente, estas muelas se han llamado muelas del juicio porque aparecen a una edad más madura. ¿Por qué tanto miedo cuando van a salir las cordales? ¿Es normal sentir dolor cuando van saliendo las terceras cordales? Las muelas del juicio pueden causar problemas si no tienen suficiente espacio para emerger o si salen en una posición incorrecta. Conoce todo sobre este tema junto a la experta aquí en Date Cuenta. Date cuenta que tú también formas parte importante de nuestro programa. Escribinos a nuestro WhatsApp o también puedes hacer tus consultas en nuestro Facebook Live. Muy bien, ahí teníamos algunas de las interrogantes para este tema de las terceras cordales o muelas del juicio. Y nos acompaña, como siempre, en Date Cuenta, la experta en el tema para hablarnos al respecto. Y hoy es la doctora Andrea Lanzas, cirujano dentista. Bienvenida a Date Cuenta. Hola, muchísimo gusto. Gracias por la oportunidad de estar aquí. Y hoy vengo para hablarles un poquito sobre este tema que a todos nos causa tanta curiosidad. Y como decía la pregunta, ¿cuándo me salen y si a mí me salen? Porque hay que recordar que es importante que no a todas las personas erupcionan o se forman este órgano dental. Recordemos que este es el último órgano dental en formarse, aparece más o menos a partir de los 15 a 16 años. Es un órgano dental, ¿verdad?, que solo está formada la corona, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es posible que nosotros lo vayamos a diagnosticar? Esto siempre es importante. Cuando nuestros pacientes llegan a nuestra consulta, que nosotros enviemos a realizar una radiografía panorámica, porque muchas personas llegan a la consulta y dicen, no, yo no las tengo, porque no se las ve, no siempre se ven clínicamente, entonces por eso siempre es importante que mandemos a realizar una radiografía panorámica, que creo que más adelantito les vamos a poner una imagen de cuál es, para que ustedes puedan identificarla, ¿verdad? Correcto. Doctora, ¿cuánto tiempo tiene usted trabajando como médico dentista? Ay, más o menos unos 3 años. 3 años. Sí. Y esto de las muelas, de las terceras cordales, me imagino que siempre es el miedo de las personas cuando se acercan y dicen, ay no, pero es que si me van a salir me va a doler o que me va a pasar en la cabeza, porque hay tantos mitos que también vamos a resolver en el transcurso del programa con respecto a las terceras cordales. Así es que todos muy atentos, porque ahora sí estamos listos para hablar del tema el día de hoy. Terceras molares o muelas del juicio. ¿Por qué le llaman muelas del juicio, doctora? Porque es en la edad y la etapa en que ya es como el juicio final, es como el dictamen de que ya estamos entrando a la edad del adulto, ¿verdad? Ah, ¿en serio? Entonces por eso se llaman como muelas del juicio. Yo pensé que los dejaba quietos un ratito por el dolor. No, también, no es que los deja quietos. Y no siempre, como le digo, no siempre erupcionan. Entonces, acordémonos que todos los seres humanos somos totalmente diferentes. Entonces, así como puede que en usted hayan erupcionado, en mí no. O en mí solo se formaron 2 y en usted las 4. Entonces, por eso siempre amerita que estemos en evaluación, ¿verdad? Fíjese que es muy importante e interesante esto que usted nos menciona, porque ¿a qué se debe que no puedan salir las terceras molares cuando en teoría es parte de la anatomía del humano? Eso es por la genética. Entonces nos vamos recapitulando un poquito hacia la historia y un poco hacia la prehistoria. Recordemos que antes el hombre comía carne cruda, ¿verdad?
Entonces, en la prehistoria y todo eso. Entonces necesitaban más muelas para poder triturar. ¿Qué pasa ahora? Ahorita somos un poquito más light, ahorita comemos cositas un poquito más suaves, nuestros maxilares y mandíbula es un poquito más pequeña. Entonces no está el espacio necesario para que estas puedan erupcionar y estar en boca, ¿verdad? Entonces por eso no siempre salen, ¿verdad? Por el tamaño y por la genética. Ah, mira qué interesante. Hemos ido evolucionando hasta que hasta las muelitas ni salen. Correcto. Para poder determinar si una persona, por ejemplo, viene Victoria, todavía está jovencita, y va a la consulta con la doctora Andrea. Le dice, doctora, fíjese que he estado sintiendo un poco de malestar en mi boca, con dolor y todo. De seguro que tengo una caries. ¿Cómo se diagnostica que no es la caries, sino que serían las terceras cordales? Bueno, número 1 es por la inspección clínica, ¿verdad? Entonces usted llega al consultorio, yo hago la inspección clínica con mi espejito, con mi explorador y veo que hay algo raro y que no es caries. Recordemos que la caries la podemos identificar porque se mira algo oscuro, ¿verdad? O como algo negrito, por decirlo así, en alguna parte de nuestra muelita, ¿verdad? Pero la cordal se mira que está, a veces se ve, como les digo, a veces no. Entonces a veces se ve como un pedacito blanco en la región retromolar, o sea, al final, ¿verdad? Que eso es lo más común. Entonces ahí yo puedo decir clínicamente, ok, no, porque así no puedo terminar de diagnosticar. Necesito enviarla a tomar una radiografía panorámica. Cuando esa yo la tenga, yo ahí le doy el diagnóstico ya 100% completo de en qué posición se encuentra, porque también eso varía muchísimo. Así como pueda que las tengamos o no, varía en qué posición estén, si están horizontales, si están verticales, si están anguladas o en cualquier parte de la mandíbula, ¿verdad? ¿A qué se debe, doctora? Por ejemplo, atrás de ellas, cuando van a erupcionar, no hay nada, no hay ninguna otra pieza dental. Entonces, ¿por qué la condición en la que vengan de cualquier forma? Porque nuestros dientes, ya por naturaleza, ellos siempre van hacia mesial, o sea, siempre van, por decirlo así, hacia nuestra línea media, ¿verdad? Entonces, esa es su naturaleza. Y claro, ellas quieren erupcionar, ellas son como, yo quiero salir, de que salgo. Entonces, muchas veces, uno de los mayores riesgos por no llegar a tiempo a la consulta o por no ser diagnosticados es que, digamos que la muelita, la segunda molar está aquí y la cordal está empujando, ¿qué va a hacer? Entonces, ella lo que quiere es salir, erupcionar, pero no está empujando la otra. Déjame salir. Déjame salir. Entonces, ¿qué pasa? Empieza a comerse a la otra muelita, por decirlo así, para que todos entendamos. Entonces empieza a comerse y ¿qué pasa? Ya cuando nos damos cuenta es muy tarde y que terminamos extrayendo la segunda y la tercera molar. Entonces ahí ya perdemos 2 piececitas. Ahí tenemos en pantalla esta imagen. ¿Aquí qué nos está diciendo? Ah, ok. Entonces esa es una radiografía panorámica para que todos sepamos, ¿verdad? Entonces ahí este paciente es un paciente joven. Si ustedes se fijan, ahí solo está formada la corona del diente. Entonces, por eso yo insisto mucho que principalmente estas deben ser extraídas de los 16, o sea, para mí lo ideal es de los 16 a los 20 años, ¿verdad? Hasta los 21 años. Tiempo? ¿Por qué? Porque su corona no ha sido, sus raíces no están totalmente formadas. Entonces, es un poco menos traumático, por decirlo así. El hueso está menos compacto y la recuperación es más fácil, ¿verdad? No quiere decir que si usted tiene 32 años no se las puede extraer, ¿verdad? Solo que lo ideal es a esta edad, ¿verdad? Menciona estas edades, pero también nos dijo que entre los 16 a los 17 años es cuando vienen erupcionando. ¿Por qué nos podría afectar ya en una edad más avanzada? Bueno, número 1, porque alrededor de esta es muy posible que se empiece a formar un quiste, ¿verdad? No siempre y no todas las ocasiones, ¿verdad? Entonces, como le digo, las cordales es un tema tan grande porque varía tanto, entonces puede formarse algún quiste, ¿verdad? Puede formarse, después la recuperación puede ser un poquito más difícil por la cuestión que hay que retirar un poquito más de hueso al momento de realizar la cirugía. Eso principalmente, ¿verdad? Ok, perfecto. Nos tenemos que ir a una pausa comercial. Usted que está ahí en casita, no se mueva porque vamos a continuar hablando sobre este tan importante tema en nuestra boca. Las terceras molares o muelas del juicio. 9992-2292, nuestro WhatsApp, o nos puede dejar su comentario en el Facebook de GoTV Honduras en el live de Date Cuenta. Ya volvemos.
Continuamos en Date Cuenta y hoy nuestra experta en el tema nos está hablando sobre las muelas del juicio o terceras molares. Así es que atentos a todas las preguntas porque en Date Cuenta los expertos son quienes las responden. Doctora Andrea Lanza es la que nos acompaña hoy en Date Cuenta y nos comentaba un poquito sobre cómo erupcionan las muelas cuando vienen impactadas, lo que puede ocurrir no solamente cuando están erupcionando, sino que más adelante. Muy bien, a la hora de que usted hace una radiografía y dice, ok, esta molar viene impactada, ¿la extracción debe ser inmediato o hay que esperar a que salga o brote un poco más? Bueno, lo ideal es hacerla de inmediato. Nunca hay que esperar que una cordal vaya a erupcionar, porque no siempre erupciona. Entonces, eso es algo que nosotros fallamos mucho. No, le voy a dar otro tiempecito para que erupcione. Para que la agarre mejor. Para que le cueste menos a la doctora o algo así. Pero eso es falso. Eso es lo que pasa, que muchas veces esperamos y pasan 2 años y todo eso empeoró. La posición ahora es más difícil. La otra pieza, como les decía, la segunda molar está más comprometida, la terminamos perdiendo por no realizarlo a tiempo. Entonces lo ideal sí es hacerla mediante diagnosticada cuanto antes, ¿verdad? Ser programada, recordando siempre que cada 6 meses tenemos que renovar esa radiografía. Entonces, si nosotros la tomamos, solo nos va a durar 6 meses. ¿Por qué? Porque los dientes siempre están en constante movimiento. Entonces, en esos 6 meses pueda que la cordal ya no esté en esta posición, por decirlo así, angular, sino que esté un poco más horizontal, ¿verdad? O que esté más angular y haya afectado a la otra pieza. Entonces, todo depende de eso. Las terceras molares, ¿salen las 4 de una vez o cuál en teoría debería de salir primero? No, no tienen como una fecha así, ¿verdad? No tienen como, pueden que sean las 4 de un solo, puede que solo me esté estorbando la derecha o la izquierda, no importa, ¿verdad? Casi siempre hay una de las complicaciones que sí quería mencionar, más adelante también tenemos una imagen sobre eso, que es la pericoronaritis. Entonces eso es muy común verlo en los pacientes. Entonces, ¿qué pasa? Esa parte es cuando la cordal ya se mira, pero se mira solo un cachito, por decirlo así, ¿verdad? Solo se mira una cúspide. Entonces, digamos que todo esto es tejido
que es encía. Entonces, ¿qué pasa? En este tejido, acordemos que esto, aquí ¿Sería esta? Ah, correcto. Esa que se encuentra allá, creo que un poco más adelante tengo una mejor imagen. Esta es una de las posiciones. Ok, entonces si nos posicionamos en esa, la parte superior, creo que hay una más adelante. Esta es una de las imágenes. Vaya, por ejemplo, esa. Digamos que sobre esa, en la inferior, se encuentra tejido, ¿verdad? Que es encía. Entonces, una más. Ahorita tenemos esas. Ok, ahorita tenemos esa. Entonces, sobre esa muelita hay tejido. Entonces, ¿qué pasa? Se va acumulando comida, se va acumulando bacterias y eso causa inflamación. Entonces, muchas veces el paciente es incapaz de aperturar, de abrir la boca, de hablar. ¿Serio? Y hasta muchas veces la inflamación es tanta que le cuesta un poquito la respiración. Entonces, por eso hay que ponerle un poco de ojo. Eso es como lo más extremo, ¿verdad? Entonces, Me dijo que era pericoronaritis. pericoronaritis, correcto. Entonces, esa es una de las complicaciones que suele suceder con las cordales, ¿verdad? Entonces, en ese momento no se puede hacer inmediatamente la cirugía, ¿verdad? Porque hay que tratar este padecimiento, lo tratamos y posteriormente se realiza la cirugía. Pero de que hay que hacerla, hay que hacerla. Entonces, mucho ojo con ustedes. Yo siempre en mis redes sociales, yo siempre les digo a mis pacientitos virtuales, ustedes revísense, busquen un espejito, vayan a otro y mírense, ustedes solitos pueden explorar qué es lo que tienen, ¿verdad? Entonces, una vez que ellos ya hayan identificado algo que no sea normal, entonces ya pueden venir a donde su odontólogo, ¿verdad? Y decir, mire, esto no es normal, ¿qué tengo aquí? Y preguntarle a nosotros, ¿verdad? Que somos los expertos y los que podemos ayudarle en esto. Pero es importante que ustedes solitos vayan explorando, ¿ok? Eso es importante. A la hora de que están erupcionando las terceras molares, puede ser una, pueden ser todas. Si sentimos ese malestar, tendemos a un mal que hemos visto y hemos revisto en toda la historia, pero ahorita con la parte del COVID se ha visto y se ha hecho bastante énfasis en que no hay que automedicarse. Entonces tenemos el dolor y nos vamos algo que nos baje la inflamación. Porque vimos que le funcionó la ibuprofeno a alguien, le va a funcionar, o porque dábamos diclofenac, etcétera. Ya se me quitó el dolor, ya está, pero solamente se me quitó el dolor. Esta es la solución y después los dientes van a salir, aunque se muevan, ¿no me va a seguir molestando? No, definitivamente siempre va a haber un riesgo. Y así como usted dice, Victoria, o sea, al momento se le puede quitar, ¿verdad? No va a sentir nada, va a andar 2 semanas como que sin nada, pero ¿qué pasa? Después, a los 3 meses, ¡paf! Ahí viene nuevamente ese dolor, ese malestar. ¿Por qué? Porque no se ha retirado la etiología, la razón que está provocando ese dolor, ¿verdad? Muy bien, nos tenemos que ir nuevamente a una pausa comercial. Al regresar vamos a hablar sobre algunos mitos que se tienden sobre las terceras molares o las muelas del juicio. 9992-2292, ese es nuestro WhatsApp, o nos puede escribir en el Facebook de GoTV Honduras en el live de Date Cuenta. Ya regresamos.
pregunten a mí, preguntémosle a los expertos. Veamos, antes de continuar con estas preguntas, unos consejitos saludables que siempre tenemos preparados para ustedes. No siempre es necesario extraer los terceros molares. La indicación de intervención tiene que ver con patologías asociadas, principalmente alteraciones de cómo emerge el diente, lo que es común en las muelas del juicio. Continuamos en Date Cuenta preguntándole a los expertos y vamos con algunos de los mitos que queremos quitar de la mente de nuestros televidentes. Por ejemplo, ¿siempre salen las 4 muelas del juicio? No, no siempre salen. Puede que solo salga 1, 2, 3 o es suertudo y le salen las 4. No siempre salen. O es suertudo. Sí, o es suertudo y se beca. ¿Cuál es la función de las terceras molares? Bueno, dependiendo. Si erupcionan, tienen una función de trituración, ¿verdad? Para ayudarnos a la masticación y a eso. Si no erupcionan, no tienen ninguna función. Solo están ahí existiendo sin ninguna función. Okay, pero ¿son estrictamente necesarias? No. En algunos casos, por ejemplo, si usted pierde una primera o una segunda molar, puede que nos compense ese espacio y ella tenga una buena guía y erupcione bien, ¿verdad? Y nos recompense ese espacio, pero no todas las veces. ¿Por qué no todos tenemos las terceras molares? Por genética y por evolución. Perfecto. ¿Las muelas del juicio descolocan el resto de las piezas? Ay, no hay literatura en sí que diga eso. Según lo que yo he tenido la oportunidad de ver en clínica, sí lo hace, sí mueve los dientecitos, ¿verdad? En este caso, ¿cuál sería el procedimiento? En este caso, bueno, principalmente los pacientes que utilizan ortodoncia, que ya tienen su tratamiento finalizado, sus dientes alineados, ¿qué pasa? Nunca retiran sus terceras cordales. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ya tienen sus dientes alineaditos, estas están luchando por erupcionar y recordemos que estas siempre salen hacia enfrente, o sea, hacia mesial. Entonces, siempre terminan moviéndolos, aunque sean milímetros, pero siempre lo indicado, más que todo después de un tratamiento de ortodoncia, extraerlas. Adiós, ortodoncia. No. Tenemos preguntas. Hola, feliz día. ¿Qué pasa si no me saqué la muela en su momento y años después me molesta? Pues buscar ayuda, buscar atención y extraerla cuanto antes. A ver, nos dice por acá, ¿las muelas del juicio reciben este nombre porque hacen perderlo? El juicio, me imagino. El juicio, pues más o menos también, porque muchas veces el dolor es tan insoportable. Este dolor es importante que sepamos que nos puede causar hasta neuralgias. Nos puede causar también el dolor de oído, que nosotros no podamos identificarlo y digamos, vamos hasta el otorrino y no sabemos qué es. Y muchas veces es causado por las terceras molares. Así que ojo con eso. Ok, tenemos otra pregunta. Vicky, ¿es verdad que al sacar las muelas se deforma un poco la cara? No, nunca, eso no pasa. No, eso no pasa. Muy bien, ahí tenemos la respuesta a su mensaje. Al extraer las muelas del juicio, ¿es realmente complicado? Hay cierto grado de complicación según la posición en que se encuentren las terceras molares, ¿verdad? Entonces, ahí también es de suerte genética del paciente. Entonces, según el procedimiento y según la posición, tiene un grado de complejidad mayor, ¿verdad? Ok, entendemos que tenemos un hueso blando en la parte de arriba de nuestra mandíbula y el hueso duro que es la parte de abajo. ¿En cuál de los dos, en teoría, debería de ser más fácil la extracción? En el superior. En los superiores muchas veces, y gracias a Dios, uno abre y se viene por gravedad, efecto de gravedad, muchas veces, ¿verdad? No en la mayoría de las personas. No es la regla. Sí, no es la regla, pero sí, casi siempre es un grado mayor de complejidad en las inferiores, ¿verdad? Que en las superiores. ¿Cuánto es el tiempo aproximado de extracción de una pieza dental en cualquiera de los huesos? Ok, puede durar de 20 minutos, que dure más la anestesia, que estemos colocando y haga efecto la anestesia, y que son, digamos, unos 20-25 minutos hasta 1 hora y media. Por eso depende del grado de complejidad, eso depende de cada paciente y eso lo vamos a saber con la radiografía panorámica, ¿verdad?
Ouch. Imagínate tener la boca abierta todo ese rato. Ahora, otro de los mitos es que no se pueden sacar las 4 muelas del juicio al mismo tiempo. Bueno, eso depende de cada persona y el grado por decirlo así, de fuerza y de valor que tenga cada paciente. En lo personal, yo, Andrea Lanza, siempre indico extraer o 2, ya sea las izquierdas, o las derechas. ¿Del mismo lado? Del mismo lado, sí, perdón, derecha e izquierda. Del mismo lado o las 4 de una sola vez. ¿Esto por qué? Por el efecto que va a ser a la recuperación. Entonces, para que tenga una sola recuperación. Hay pacientes que quedan, que la pasaron muy mal durante su cirugía, su primera cirugía, y que ya huyen y ya no quieren regresar a la otra. Entonces, mejor realizarlas en una sola sesión, las 4. Siempre depende del grado de complejidad que el paciente quiera, ¿verdad? Y va a tener una sola recuperación, no va a tener que pasar por eso, una sola dosis de antibióticos, de analgésicos. Muchas personas trabajan o estudian, entonces van a tener un solo reposo, no tienen que estar pidiendo como permiso para eso. Eso es importante, eso es lo que más se mira en clínica. Entonces, sí se puede, de acuerdo al estudio clínico que haga el experto en el tema. Correcto. En cuanto a las personas que utilizan ortodoncia, doctora, digamos, andamos con los frenillos, y en ese momento comienzan a erupcionar las terceras molares. ¿Cuál es la complicación en ambos procedimientos? Ok, recordemos que la ortodoncia es un tratamiento que nos está dando fijación. Mientras nosotros tengamos ortodoncia, no vamos a tener ningún tipo de complicación porque no nos va a mover los dientes, ¿verdad? Ni nada de eso. Lo que pasa es que como ellas siempre van a querer seguir erupcionando, siempre hay que tener cuidado qué efecto está haciendo en la segunda molar, ¿verdad? Y que antes de que ustedes terminen su tratamiento de ortodoncia, siempre asegurarse, retirarse las cordales, ¿verdad? Para que no vayamos a tener ningún efecto de movimiento. Imagínense tener 2 años de tratamiento de ortodoncia aproximadamente para que vengan las cordales y nos arruinen todo ese procedimiento. Es como, entonces, ¿Por qué? Sí, ¿por qué? Entonces es importante valorar eso, ¿verdad? Muy bien. En el caso, doctora, hablaba usted de genética y todo. Por ejemplo, a mis padres no les salieron las terceras molares, pero a mí sí. ¿Eso por qué vendría haciéndose si en teoría la genética dice que ellos no las tuvieron? Correcto. Yo igual hablo con mi mamá y no, yo nunca las tuve. Entonces yo como, ¿y por qué nosotros sí? Entonces realmente es genética, es suerte, es sorteo, porque aún así hay personas que están naciendo, la nueva generación, la idea es que ya no las tenga, ¿verdad? Según la genética, la alimentación que tiene la mamá durante el embarazo, todo eso influye, aunque no creamos, ¿verdad? Entonces, cuando habla de la alimentación, ¿a qué se refiere? ¿A que si comen mucho carne o algo así, entonces la genética dice, vas a ocupar las terceras cordales? Claro que sí, o algún tipo de medicamento que esté tomando la mamá, o algo así, que tenga más excesos de carbohidratos durante su embarazo, entonces eso puede que influya. O vaya, si usted me dice, mis papás no las tienen, ni mi mamá ni mi papá, entonces hay un grado menor de que usted las tenga, ¿verdad? Ahora, si a usted le salieron, es como, es rifón, ¿verdad? Pero la idea es genética, entonces si mis papás no las tuvieron, ¿por qué las tengo yo? Dicen las personas, o sea, realmente es la rifa, le tocó. Nos tenemos que ir a una pausa comercial. Al regresar vamos a hablar de los cuidados que se deben de tener pre-cirugía y post-cirugía. Ya volvemos en Date Cuenta.
No me pregunten a mí, preguntémosle a los expertos. Continuamos en Date Cuenta y siempre dándole esos consejitos saludables para que usted los tenga presente. Veamos cuál es el siguiente. La extracción por prevención es controversial. Si no hay factores de riesgo y presenta una buena posición, los terceros molares podrían permanecer en una persona durante toda su vida. Terceras molares o muelas del juicio es nuestro tema en Date Cuenta, junto a la experta en el tema, la doctora Andrea Lanza. Doctora, cuando ya vino usted y le diagnosticó a Victoria, necesitamos extraer sus piezas dentales porque, mire, me enseñó la radiografía y todo. Antes de esto, o sea, en el momento que usted me la da, ¿se puede iniciar el procedimiento o hay un tratamiento pre-cirugía para que podamos nosotros tener éxito en la misma? Bueno, todo depende de qué tipo de paciente sea usted. Si usted es una paciente sana, fuerte, que no tiene ningún tipo de enfermedad, pues démosle. Lo único que yo le indicaría es coma la super hamburguesa o todo lo que usted quiera antes de eso, porque recordemos que para después del operatorio vamos a necesitar una dieta y vamos a necesitar mucho reposo. Entonces, vaya a hacer la última cena, qué bárbara. Correcto, entonces antes sí necesito que coma así, súper bien, que llegue fuerte, ¿verdad? Muchas veces en algunos pacientes indicamos algún tipo de analgésicos o algún tipo de relajante muscular previo a la cirugía, ¿verdad? Dependiendo qué tipo de paciente sea. Eso. Si es un paciente sistémicamente comprometido, sí enviamos a realizar algunos exámenes, ¿verdad? Ya sea un hemograma, tiempos de coagulación, para ver qué riesgos podríamos correr y para que nosotros estemos alerta cómo vamos a tratar a ese paciente durante el tratamiento. Cuando menciona comprometido, ¿a qué se refiere? A un paciente que tenga riesgos cardiológicos, a un paciente diabético, a un paciente que padece de la presión, azúcar, algo así. Perfecto. Cuando una de las enfermedades más comunes es la diabetes, en este caso, cuando un paciente es diabético, no importa si es prediabético o ya está en alguno de los grados de la diabetes, ¿qué complicaciones puede tener posteriores a la cirugía? Bueno, número uno es, recordemos que el grado de cicatrización tarda un poquito más, entonces sí tenemos que tener mucho riesgo con ellos y estarlos evaluando quizás 3 días postoperatorio, que todo esté bien, que no se vaya que todo esté cerrando de la manera correcta, ¿verdad? Dentro de la incisión que nosotros realizamos, que obviamente siempre dejamos con puntitos cuando es cirugía, ¿verdad? Entonces siempre hay que evaluar eso, pero de ahí no es como que pueda existir algún riesgo mayor. Durante la cirugía, ¿cuáles son las medidas o qué debe de hacer el paciente ante todo ese efecto que va a estar? Cuando esté ahí, sí, ok, yo siempre le digo a mis pacientes, bueno, todos llegan obviamente, o sea, cuando uno va a hacerse una limpieza, uno llega con cierta tensión, o sea, es normal, ¿verdad? Entonces, un proceso quirúrgico requiere un poquito más de atención y de ansiedad para el paciente, ¿verdad? Que el paciente está un poquito más ansioso. Entonces, número uno, como parte de nosotros, ¿verdad? Los que vamos a realizar el procedimiento es tranquilizar al paciente. A mí siempre me gusta mostrarle la radiografía a mi paciente y explicarle qué voy a hacer. Mire, voy a hacer este tipo de incisión, voy a quitar un poquito de hueso, después voy a cortar la muelita en caso que tenga que realizarlo, ¿verdad? Pero siempre, porque a todo el mundo quiere saber qué es lo que nos van a hacer, ¿verdad? Entonces, yo trato de ser lo más clara posible, explicarle, ¿verdad? Siempre que tengan algún tipo de malestar, les explico que después de la anestesia es muy raro que vaya a sentir algo. Va a escuchar ruidos extraños, porque nuestras piezas, ¿verdad? Muchas veces el paciente se aturde un poco cuando escucha cuando fracturamos la muelita, como que eso es como, ay, ¿qué está pasando? Entonces, por eso nosotros debemos de explicar al paciente que son cosas normales dentro del procedimiento. Eso. ¿Qué más? Y pues cualquier cosa que él sienta, yo siempre le digo, usted puede gritar y todo, pero cuando usted me levanta la mano y usted siente mucha ansiedad, entonces yo retiro todos mis instrumentos y mis manos de su boca, le doy un espacio para que usted respire y se relaje, que eso es lo más importante.
que mantengan la respiración, que estén tranquilos, pero si usted entra ansioso y está durante todo el tratamiento ansioso, créame que eso va a ser más difícil para mí y para ustedes. Entonces, eso es bien importante. Y llegar mentalizados, hacer una meditación. Yo creo mucho en eso, por lo menos, y a mí me ha servido y siempre les digo a mis pacientes, háblele a su muelita, aunque yo parezca loca, pero siempre digo, háblele a su muelita y dígale, ya, gracias por estar en mi boca, pero ya no te necesito, te dejo ir. Y siempre funciona. Ya vi que Entonces, no estoy loca. sí. En el caso, doctora, de cuando están en extracción, ¿hay algún aparato que les ayude a mantener la boca abierta del paciente? Porque imagínense 1 hora y media con la boca abierta, me voy a dormir y voy a dejar la boca. Sí, sí existen, ¿verdad? Aparatitos, se llaman bloques de mordidas, o está otro con triángulo que sí nos sirve para eso, pero yo siento que es un poquito más traumático. Entonces, yo lo utilizo en casos de que el paciente no me colabore para nada o que se me haga muy difícil la observación, ¿verdad? Entonces, casi no lo utilizo, pero sí existen, ¿verdad? Entonces, si usted piensa que es un paciente que yo no voy a aguantar, entonces sí podríamos colocar estos bloquecitos de mordida, ¿verdad? En el caso de que durante la cirugía y no tenga el bloque de mordida, el paciente cierre la boca mientras usted está haciendo el procedimiento, ¿cuáles podrían ser las consecuencias? Ok, dependiendo qué instrumentos tengamos en boca. Porque, por ejemplo, si es un elevador, pues yo lo controlo, ¿verdad? Pero si es una de las piezas de mano, que son las que suenan, zzzz, la identifican, ¿sí, verdad? Sí. Entonces, si son una de esas piececitas, sí puede que yo corte un poco más de hueso que no tenía que cortar o se me trabe, ¿verdad? Entonces, por eso siempre necesitamos la colaboración del paciente. O sea, este es un trabajo en equipo, no solo es mi trabajo, o sea, es un trabajo que tenemos que... Así como yo le ayudo a usted como paciente, me tendría que ayudar, ¿verdad? Perfecto. Después de la cirugía, ¿cuáles son los cuidados que el paciente debe de tener? Ok, número 1, reposo, ¿verdad? Entonces, vaya, digamos que usted es la paciente, usted está acostadita y usted ya se va a su casa. Hay como 3 reglas de oro básicas para mí. Número 1, yo le voy a colocar una gasita. Su gasita usted la va a tener durante 35 minutos en boca. ¿Por qué? Porque usted tiene una herida. Entonces, en esos 35 minutos empieza a formarse lo que es un coágulo, ¿verdad? Entonces, ese coágulo es importante para el proceso de cicatrización. Si usted viene, se retira el coágulo, se retira la gasita, puede que el coágulo se venga y ahí empiezan las complicaciones. De la mano va la segunda regla de oro, que es no escupir. Por lo mismo, si usted no tiene la gasita, tiene el coágulo medio formado, pero escupe, ¿qué pasa? Se puede venir el coágulo y ahí empieza nuevamente, ya sea una hemorragia o una alveolitis, que eso es cuando queda el hueso sequito. Y créanme que nunca nadie va a querer pasar por una de estas complicaciones, ¿verdad? Entonces, lo mejor es seguir esas indicaciones. Y la regla número 3, el reposo absoluto. O sea, usted llega a su casita a acostarse. Como yo les digo, Netflix and chill, ¿verdad? O sea, estar acostadito, poner 2 almohaditas, estar acostaditos altos y no mover ni un dedito, ¿verdad? Eso sí, reposo por 3 días estricto, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Hay pacientes que llegan a su casa y tienen que lavar platos o andan parados o piensan que no estoy haciendo nada, pero estoy parada o estoy sentada. Entonces, toda esta posición va a crear que el proceso de recuperación sea más tardado. Entonces, eso, número 1. Bueno, eso es como la parte más esencial. Después, recordemos que tenemos que tener en cuenta la dieta, ¿verdad? No podemos comer cualquier cosa. Es más, las primeras 24 horas, dieta líquida estrictamente. Ya después de las 24 horas podemos empezar a comer algo un poquito ya más, como ser gelatina, muchísimo ice cream, flan, ¿Por qué ice cream? helado. ¿Por qué ice cream? Porque eso es frío, ¿verdad? Es helado. Entonces, eso lo que va a hacer es que, recordemos que más o menos casi siempre, durante los primeros 3 días postquirúrgicos, es muy normal que vaya a haber sangrado, ¿verdad? Entonces, el efecto del ice cream lo que hace, como es algo frío, es que va a causar vasoconstricción, o sea, va a evitar el sangrado. Entonces, eso es muy bueno, aparte que nos va a ayudar con la inflamación. Entonces, siempre también vamos a agarrar toruntas de hielito en una toallita, ¿verdad? Y se la vamos a estar colocando. 15 minutos, la retiramos, 15 minutos y la retiramos. Eso nos va a ayudar con el sangrado y con la inflamación, ¿verdad? Ya ven que no todo es tan malo. Sí, ¿Le permiten no. comer ice cream? Van a comer ice cream, gelatina, flan, cositas así súper ricas. Pasados estos 3 días, ¿cuál sería la dieta posterior?
Ok, siempre cosas suaves, ¿verdad? Vamos a evitar durante la primera semana todo lo que son granos o todo lo que puedan caer como migajas en esos agujeritos, ¿verdad? Entonces, por lo menos la primera semana, que es como la semana más crítica. Pero sí pueden comer un purecito, ya sea de papa, pueden comer mucha fruta, verdura, cocida, pollito, cositas así, pasta de pollo, cosas así, pero sí vamos a evitar todo lo que son granos y todo lo que nos puedan caer migajas ahí, ¿verdad? ¿Qué pasa, doctora, si nos dice que tenemos que tener la gasita 35 minutos en el procedimiento que nos acaba de hacer? Se nos olvidó y la dejamos ahí. Número uno, no es higiénico, ¿verdad? Porque se le va a cargar mucho de sangre y de saliva, entonces va a causar incomodidad, pero digamos usted llega a su casa y se duerme, ¿verdad? Entonces lo único que va a haber es mucha sangre y mucha saliva, pero no va a causar como una complicación, eso no le va a causar una complicación, ¿ok? Al momento de hacer la cirugía y de que ya sacó la pieza dental, ¿se llega a hacer puntos? Cuando es cirugía, sí. Entonces, muchas veces, como mencionaban en los datos curiosos, ¿verdad? Es que las terceras molares están erupcionadas. Entonces, si solo tenemos una y decidimos extraerla, entonces es como una extracción sencilla. Ella solita va a cerrar. Entonces, en esos casos no necesitamos hacer puntos, ¿verdad? Pero cuando ya nosotros realizamos algún corte, ¿verdad? Entonces ahí sí dejamos 1, 2, 3 puntitos, depende, ¿verdad? ¿Hay alguna complicación en los puntos si estos no son aceptados por el cuerpo? Lo único es que se pueden llenar mucho recordemos, yo siempre le digo a mis pacientes, recordemos que esto es como una herida que usted se haga acá. Si usted se hace una herida acá y no se está limpiando, entonces, ¿qué puede pasar? Se le puede infectar, tal cual pasa en la boca. Más en la boca, tantas bacterias, tantas cosas que se presentan, ¿verdad? Entonces, más que todo las complicaciones que he llegado a ver es que tienden como a encarnarse, que el paciente, nosotros lo citamos 7 a 10 días después de la cirugía y los pacientes por cualquier razón no pueden llegar. Entonces, ¿qué pasa? Se invaginan los puntos, ¿verdad? O muchas veces hay otro tipo de sutura, que la sutura ella solita se reabsorbe, ¿verdad? O que se llene de comidita. Entonces, ojo con eso. Si tienen algún tipo de cirugía, traten de cepillarse, de lavar bien la zona, que esté limpio para que no se nos vaya a cargar de comida. Si hay comida, hay bacterias. Si hay bacterias, hay riesgo. Ups, entonces a cuidarse bastante. Nos vamos a la última pausa comercial. Al regresar venimos con más consejos de la experta y también con las conclusiones. Ya regresamos en Date Cuenta.
me pregunten a mí, preguntémosle a los expertos. Ese es nuestro lema en Date Cuenta. Y hoy hablamos sobre las muelas del juicio junto con la doctora Andrea Lanza. Ella es cirujano dentista. Doctora, en cuanto a todos estos cuidados de las muelas del juicio, todo lo que debemos de saber antes cuando van a erupcionar y cada uno de los procesos. Cuando una persona, por ejemplo, entre los 16 y 17 años no obtuvo ningún indicio de que las muelas iban a salir, pero ya está por cumplir que los 25 o los 30 años, ¿es probable que salgan en esta edad? Es probable, existe la probabilidad, por eso siempre vamos a mandar a realizar la radiografía panorámica para descartar si van a estar, si están ahí o si nunca van a estar. Mira qué interesante, porque ha ocurrido casos y ya es más difícil hasta ahora, como usted dice, por las complicaciones laborales, correcto, por las otras complicaciones que estas se puedan tener. Cuando una persona está en este proceso, la dieta, el reposo, y no se sigue al paso como nos ha indicado usted, porque tendemos a pensar que una cirugía es cuando nos acuestan en un quirófano, nos abren el abdomen y hacen algo, y esa es una cirugía. En nuestro pensamiento, correcto, pero cuando decimos la boca, nos sacaron un diente, no decimos ni pieza dental, es algo sencillo y puedo seguir. ¿Qué pasa si yo no seguí el reposo como me indican porque no tomamos la importancia que una extracción dental pueda tener? Ok, número 1, la inflamación, el dolor va a ser exagerado que va a tener. Entonces, si el dolor solo iba a durar unas 24 o 48 horas, el dolor puede durar hasta una semana, ¿verdad? Entonces, el paciente va a tener que inmovilizarse definitivamente y guardar reposo. El sangrado. Otra cosa que me encantaría mencionar son pacientes que nosotros les damos todas las indicaciones y dentro de estas indicaciones está prohibido fumar y tomar alcohol. ¿Por qué? Porque todo eso nos va a retrasar el proceso de cicatrización. Entonces, todo eso causa el retraso de la cicatrización y causa malestar, obviamente, ¿verdad? Otro de lo que usted menciona que podría pasar es el sangrado, que el paciente va a seguir sangrando, va a seguir sangrando, va a seguir sangrando a tal punto que va a tener que llegar nuevamente como una emergencia a nuestro consultorio para que nosotros paremos ese sangrado, ¿verdad? Y después decimos, no, es que fue una mala praxis. Correcto, sí, después siempre la doctora tiene la culpa. No, mentira, mis pacientes son lindos. Es que es importante seguir las indicaciones, correcto, realmente porque no están escritas porque se le dio la gana a alguien, exacto, sino porque es parte del procedimiento y hay que cuidar de nuestra salud. Doctora, ¿cuáles son sus recomendaciones finales con respecto al tema de las terceras molares? Bueno, número 1, que las diagnostiquemos a tiempo. O sea, usted puede ser una persona que las tenga o no. Entonces, para salir de dudas, número 1, la inspección clínica, ¿verdad? La evaluación clínica. Cuando ustedes llegan a nuestro consultorio, nosotros damos una referencia para que se vayan a realizar la radiografía panorámica. Una vez que tengamos la radiografía panorámica, vamos a definir si hay que realizar la cirugía o no hay que realizarla, ¿verdad? Entonces, eso es lo principal, el diagnóstico, que nosotros lo diagnostiquemos a tiempo, que ellas causen otro tipo de complejidad como lo mencionamos antes, ¿verdad? Muy bien, ¿y cuál es su recomendación para las personas que nos están viendo y son extra temerosas de esta situación por las complicaciones del COVID-19 a la hora de asistir al odontólogo? Que ha pasado muchísimo. Entonces, bueno, recordemos que los odontólogos siempre hemos tenido los cuidados de esterilización, ¿verdad? Adecuados, siempre, siempre. No es como que solo por COVID. Entonces, ahorita por COVID, no sé si nos han visto en redes sociales, pero ahora andamos hasta como astronautas. ¿Por qué? Porque tenemos que cuidar tanto de nosotros como de ustedes, nuestros pacientes, nuestra familia. Entonces, el riesgo es mayor. Entonces, recuerden, todas nuestras clínicas están totalmente esterilizados, ¿verdad? Lo que utilizamos y ponemos en su boquita no es algo que vengo y vino Victoria y después vino Luisa y después vino... No. Y le pasó un algodoncito con alcohol. Exactamente, no es así. Entonces, que tengan esa seguridad, ¿verdad? Y, bueno, eso más que todo. ¿Dónde están ubicados? Estamos ubicados en el Boulevard Morazán, en el edificio JDC. Perfecto, ahí la pueden encontrar de lunes a viernes. Correcto. Y los sábados hasta mediodía. Perfecto, las redes sociales van a estar apareciendo en pantalla en breve para que usted pueda anotarlas y así asistir a su cita médica porque la boca es muy importante. Recuerde que sin ella no comemos, no hablamos, una cantidad de cosas que no podemos hacer que son tan deliciosas a la hora de que vamos a disfrutar de nuestros alimentos cuando la boca está sana. Correcto. Ay, es muy importante. Doctora, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. Gracias a ustedes por el espacio y por el tiempo.
Gracias a ustedes también por estar pendientes de la programación de Date Cuenta a través de GoTV. Los vamos a dejar con unos consejitos saludables para cuando existen estas extracciones dentales y tenga también usted los cuidados. Se despide de ustedes Victoria Rodríguez. Estas son algunas recomendaciones posteriores a una exodoncia. 1. Ten en la mano pedazos de gasa para que al morderlos reduzcas el sangrado. 2. No toques la herida con la lengua porque hay riesgo de irritar el área. 3. Lávate los dientes con suavidad 12 horas después. 4. Descansa bien durante las siguientes 24 horas e ingiere alimentos suaves como sopas o jugos. 5. De ocurrir alguna inflamación, coloca hielo durante no más de 30 minutos en la parte inferior de tu mejilla. 6. Si el dolor y el sangrado son considerables o si tienes fiebre hasta después de 3 días, consulta inmediatamente a tu dentista. ¿Y tú, qué experiencia has tenido con la extracción de tus terceras molares? Date cuenta que tú también formas parte importante de nuestro programa. Escribinos a nuestro WhatsApp o también puedes hacer tus consultas en nuestro Facebook Live.